el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, son las 8 de la noche con 2 minutos. Bienvenidos una vez más a una mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Radio. Esta es la número 107 y estamos hoy lunes 20 de junio. Recuerde que hoy es lunes del Semanario Político de Hidalgo, que ya está circulando en las principales ciudades de nuestro estado. Ingeniero, buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches. Bien, gracias, Pepe, buenas noches. Carmen, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, licenciado, buenas noches. Carmen, buenas noches, veo que está aquí su hijita, saludo. Sí. Bien. Y a la mía que está escuchando, un saludo también. Saludo, a ver si la traes, ¿no? Te voy a traer, ahora que están las vacaciones. Formen parte de... bueno, usted que nos está escuchando, le agradecemos y le pedimos de favor que maneje con mucha precaución. El pavimento está húmedo, recuerde, llovió y bueno, pues hay que evitar... Dios, llovió, ¿no? Sí, pero hay que evitar accidentes que bueno, todo puede pasar. Todo, ¿no? Se puede evitar, pero gracias a Dios que el campo... ya está recibiendo agua. Está recibiendo ya agua, porque la situación económica está... Se está lacerando muchísimo el campo difícil por el sol tan intenso. Y la economía de todo el estado, situación de crisis, tanto el agua como la economía en general. Pero la verdad, yo creo que el periodismo es el que está teniendo buenas noticias y muy malas noticias. Lamentables. Muy lamentables en Veracruz, que yo creo que ya es tiempo de levantar la voz. Nos está llamando Carlos Camacho. Sí, ya lo tenemos en la línea. Ya estás en la línea. Carlos, ¿cómo estás? A tus órdenes, buenas noches, ingeniero. Carlos Camacho, para los muy pocos que no lo conocen, es director general de la revista Vía Libre y corresponsal de La Jornada, con lo que eso significa. Carlos, ¿cómo estás viendo las cosas para el medio periodístico? Yo creo que, de entrada, yo creo que debemos congratularnos todos quienes nos dedicamos a esta actividad y agradecer de algún modo al diputado Onésimo Serrano González que haya tenido la iniciativa personal de promover una ley no que proteja a los periodistas en sí, sino que genere el mejor ambiente para que la información que se produce en las distintas fuentes fluya con veracidad y con libertad, que eso es diferente a lo que muchos estamos pensando, que esta ley pretende ser una especie como de coto de poder para los periodistas, lo cual no es así. De entrada, ese sería mi primer comentario. Oye, Carlos, ¿y por qué suceden, paralelo a lo que hizo Onésimo Serrano en la Cámara de Diputados, sucede que en Veracruz asesinan periodistas y asesinan ya muy frecuentemente? Bueno, eso es terrible. Estamos enterados de la muerte del compañero de Notiver, asesinado hoy junto con su esposa y con su hijo. No sabemos todavía a manos de quién. ¿O sí, por qué, no? O por qué también. Mira, por fortuna, a pesar de la colindancia que tenemos con el estado de Veracruz, ese tipo de situaciones tan lamentables no ocurren. Precisamente para eso es que se ha promovido esta iniciativa y creo que los periodistas en su conjunto deberíamos no solo alabarla, sino apoyarla y fortalecerla, porque no debemos esperar a que ocurran este tipo de agresiones como las que están ocurriendo ya pues prácticamente en todo el país para que entonces tomemos cartas en el asunto. Son medidas más bien preventivas y de protección para que no ocurra lo que está ocurriendo o lo que ocurrió lamentablemente con nuestro compañero de Notiver. Oye, Carlos, yo lo que no entiendo o no quiero entender es, por un lado, en Veracruz vemos que ya muy frecuentemente se están asesinando periodistas. Por otro lado, en Hidalgo hablamos de la ley para proteger a los periodistas. Y por otro, en el IFE se está tratando de coartar la libertad de expresión, sacando una iniciativa o buscando una iniciativa en la cual se hable del derecho de la réplica. ¿Qué está pasando? ¿Por qué una ley para proteger a los periodistas? ¿Por qué crímenes en contra de los periodistas? ¿Y por qué el IFE se mete en asuntos de coartar la información?
¿Qué está pasando, Carlos? Bueno, yo creo que en el contexto nacional, por desgracia, déjame retomar unos datos que presentó el viernes pasado nuestro compañero periodista Rogelio Hernández López, que es el coordinador del programa de protección de la Casa de los Derechos de los Periodistas, abierta precisamente para como una especie de refugio para aquellos compañeros que sufren agresiones, sea del gobierno, sea del Estado, o sea del crimen organizado. Que por cierto estuvo aquí, ¿verdad? Así es, el viernes pasado él estuvo porque le llamó mucho la atención desde la presentación de la iniciativa y luego en el foro que se organizó el viernes pasado a propósito de este asunto. Él dice, para resumir, que desde el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León hasta el de Felipe Calderón Hinojosa se han sumado 73 agresiones contra periodistas, y esto es sumamente grave. Tan solo en el gobierno calderonista, porque es el referente más cercano que tenemos, han ocurrido 44 asesinatos de periodistas, sin contar el del compañero de Notimer ocurrido esta mañana, 13 desapariciones y 26 atentados contra medios de comunicación. No sabemos con precisión si todas estas agresiones provienen de las instancias gubernamentales o como en otros casos se ha documentado que son del crimen organizado. Rogelio Hernández decía el mismo viernes pasado, apoyado en unas gráficas que nos indican con precisión cuál es el panorama, que solo el 7% de las agresiones ocurridas a los periodistas en los dos últimos gobiernos panistas provienen más bien del crimen organizado. Entonces el argumento del gobierno federal de decir que debido a la violencia y a esta guerra que ha iniciado desde el principio de su mandato en contra del crimen organizado, es que ocurren tantas agresiones a los periodistas. Las cifras, los documentos o la documentación que se ha dado sobre las agresiones indican lo contrario. Respecto a lo del IFE, bueno, pues aquí yo vería más bien una intención política, porque lamentablemente el Instituto Federal Electoral es un organismo que se ha desciudadanizado. El espíritu original del IFE es ese, convertirlo en una especie de árbitro para los procesos electorales con credibilidad ciudadana. Sin embargo, nos damos cuenta que la mayoría de los consejeros obedecen más a filias partidistas. En ese sentido, bueno, la intención de esta especie de derecho de réplica tiene la intención, como tú bien lo dices, de coartar de algún modo la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a informarse, ¿no? Oye, Carlos, están conmigo en la mesa de diálogo José Luis Antón, que bien conoces, Carmen Arrieta y Gerardo Rodríguez. José Luis Antón no quiere desperdiciar la oportunidad de platicar contigo, te lo paso. Con mucho gusto. Querido Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, José Luis? Buenas noches. Bien, gracias por compartir estas reflexiones en la mesa. Fíjate que yo no quiero desaprovechar la oportunidad para conocer tu impresión sobre un tema. Por ahí de 2006 se crea la Fiscalía Especial para atender los delitos en contra de los periodistas, cuando probablemente no habíamos visto lo peor de las agresiones en contra de este gremio. ¿Cómo o qué verías tú importante en cuanto a mecanismos de operación? ¿Cómo aterrizarías esta ley que hoy se presenta por iniciativa del diputado Serrano para que no nos quedemos como esa fiscalía que se creó para nada y que no ha dejado un solo resultado y que no defiende ni a su propio titular? Es decir, ¿cómo hacer que en el diseño institucional no nos perdamos y en verdad podamos esperar algún fruto de esta ley? Coincido contigo y le vuelvo a dar el crédito a Rogelio Hernández. Él es muy puntual al desmenuzar esta iniciativa que contiene 22 artículos y muy particularmente señala 5 puntos. Uno es el secreto profesional, la cláusula de conciencia, el acceso a toda la información ya disponible de interés público, el acceso a todos los sitios donde ocurran sucesos o se genere información de interés público y los derechos de autor. Esta es una parte que, como él bien señalaba, no se ha tocado en ningún estado de la República. Hay algunos intentos, bosquejos en entidades como Guerrero, como Chiapas, como Zacatecas,
pero incluso él mismo en el foro del viernes pasado señalaba en la mesa que de ocurrir y de fortalecerse esta iniciativa, no solo sería una iniciativa o una ley de avanzada en el país, sino que tendría que convertirse en un referente obligado para las autoridades, para el Congreso de la Unión incluso. No es necesario que las leyes, como ocurre, provengan siempre desde el centro del país. Esta vez, de aprobarse esta ley, ya fortalecida con la opinión de los compañeros, con la opinión de gente especializada, de abogados, en fin, podría convertirse en un referente de carácter nacional, y eso obligaría a la Federación, al Estado como ente, a no dar ese tipo de bandazos o de crear fiscalías que realmente no han servido para nada. Y te puedo adelantar algo: el mismo viernes, por coincidencia, platicamos con el procurador del Estado, el licenciado Alejandro Strafón Ortiz, aquí en la entidad, y él está muy entusiasmado no solo con la ley, sino abonarle al contexto para verdaderamente proteger todos estos enunciados que te planteaba y crear una fiscalía especial para la atención de las agresiones a los periodistas. Eso es ya de entrada algo de lo que hay que congratularnos. De ahí a que se concrete, bueno, pues tenemos todos, ciudadanos, periodistas, autoridades, abogados, tenemos la obligación de contribuir para que esto se concrete y no se quede como en una especie de elefante blanco, como fue la Fiscalía para la Atención de las Agresiones a los Periodistas a nivel federal, ¿no? Carlos, eso que acabas de decir es exactamente en el que todos debemos participar para que no se archiven estas cosas o sean en letra muerta, y hay que estar pendientes todos los días. Te agradezco mucho, Carlos, que nos hayas llamado, y te invitamos en que próximamente volvamos a estar contigo. Con mucho gusto, Luis, encantado. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos en la mesa. Gracias, buenas noches, Carlos. Pues sin duda un tema bastante complicado. Y nada más para hacer un resumen de lo que pasó en Veracruz, el periodista Miguel Ángel López Velasco fue asesinado a tiros junto con su esposa Agustina Solana y su hijo de 21 años, Misael López Solano. Lástima, porque ya no nada más están yendo contra los periodistas, sino también contra la familia. El hijo trabajaba también en el medio, claro, era fotógrafo, y bueno, pues se dice, ¿no?, que Miguel Ángel López ya había publicado un libro titulado Todos están adentro, y que bueno, también su columna era muy dirigida a lo que es política, pero también a lo que es el narcotráfico, ¿no? Entonces son cosas que, bueno... ¿Por qué no hacemos un resumen de todo lo que ha sucedido últimamente con algunos periodistas del estado de Veracruz? Porque me llama la atención que no nada más es esto. O sea, ha habido una serie y algo debe estar pasando para que sucedan tan seguido, ¿no? Sí, ante estas cuestiones el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, condenó el crimen y ordenó a la Procuraduría de Justicia Estatal iniciar las investigaciones en torno al caso. Se trata del segundo periodista muerto en menos de un mes en Veracruz y la cuarta agresión contra este gremio a nivel nacional en los últimos 30 días. O sea, ni siquiera estamos hablando de años, sino 30 días. El 31 de mayo fue encontrado el cuerpo de Noel López Holguín, reportero de Noticias de Acayucan y el Diario de la Verdad de Veracruz, quien había sido secuestrado por un comando armado. Está con nosotros también al aire Alberto Widrum. Alberto, ¿cómo estás? Luis, buenas noches a todos los amigos radioescuchas. Oye, muchas gracias, Alberto, por participar con nosotros en un tema tan delicado como este. ¿Nos podrías dar tu punto de vista, Alberto? ¿Me permites? Alberto es corresponsal del Financiero y un analista connotado aquí en el Estado, y que me gustaría conocer su opinión sobre el tema del periodista asesinado en Veracruz, y también que nos dijeras sobre la ley para proteger a los periodistas, que formaste parte tú del viernes de este tema. Pues en efecto, Luis, bueno, pues ese acontecimiento sucedido hoy por la mañana en el estado de Veracruz con el columnista Milo del viejo periódico veracruzano Notiver, pues sin duda nos pone todavía más en alerta y nos debe preocupar más a quienes ejercemos esta actividad, esta profesión, el periodismo, porque como sabemos en otros puntos del país, bueno, la violencia está desatada,
las cifras sobre agresiones a periodistas han crecido de manera alarmante en estos últimos 10 años. Desafortunadamente, en los gobiernos tanto de Vicente Fox como de Felipe Calderón se han incrementado notablemente las agresiones a periodistas, pero también hay que señalar algo, Luis, amigos radioescuchas, no solamente es el crimen organizado, se han registrado agresiones por parte de otros sectores o de otros personajes de la vida política, económica y social del país hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas, porque hoy también todo se le atribuye a la delincuencia organizada, pero no es así. Habría que revisar caso por caso para darnos cuenta que no solamente es los delincuentes o el crimen organizado, como hoy se le conoce, quienes agreden o quienes atentan contra la libertad de expresión. De ahí la importancia de esta llamada iniciativa Serrano, presentada por el diputado Onésimo Serrano González el pasado jueves, hace 10 días, en el Congreso del Estado, como una ley para la protección y el ejercicio del periodismo, que tiene algunas carencias desde mi punto de vista. Oye, Beto, permíteme, nos están mandando a corte. ¿Te podríamos volver a llamar para no tenerte en la línea? Claro que sí, claro que sí. En unos minutos te estamos llamando. Ok, son las 8 de la noche con 19 minutos. Vamos a hacer una pausa. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526.